Bueno, vamos a definir aquí, por ejemplo, depósitos glaciares o morenos. Están formados por suelos heterogéneos que van desde grandes bloques hasta materiales más finos, formados por las presiones y la abrasión que ocurre en los glaciares. Como les decía, una morena se caracteriza por ser si hay un bloque de piedra, está totalmente lisa, pulida. Y pueden ser también materiales finos como también partículas intermedias. Entonces las presiones que ha estado sometidas son muy altas y por eso justamente ese tipo de descomposición que dejan las presiones de estos glaciares, ¿no? Ahora, los depósitos aluviales o lacustres. Estos depósitos están formados por sedimentos que han sido transportados por el agua, pudiendo estos depósitos contener materiales cuyo origen es muy distante. Justamente también aquí en estos materiales, ¿cierto?, en suelos aluviales, es en zonas cálidas y zonas con poca pendiente, generalmente se depositan los suelos finos. Por eso, si ustedes se fijan, el río, comparemos el río Grande con el río Piraí. El río Piraí tiene mayor pendiente y por consiguiente su velocidad del agua es mucho mayor. Por eso justamente después de un turbión dejan piedras, las piedras más grandes, los bloques más grandes que se utilizan en la construcción de Santa Cruz. En cambio, el puente Pailas, por ejemplo, ¿no es cierto? El río Grande llega al turbión, pero trae sedimentos muy finos, justamente porque la pendiente es mucho menor y la velocidad del agua también es menor. Son grandes masas de agua, pero con velocidades diferentes. Y por tanto, por esa zona de Pailón no se encuentra piedra, es limo y arcilla. Es lo que abunda. Eso mucho depende de la velocidad con la cual va el agua en un río, y justamente el transporte también depende, digamos, de la velocidad de las aguas. Entonces, hablando de suelos aluviales o lacustres, estos depósitos están formados por sedimentos que han sido transportados por el agua, pudiendo estos depósitos contener materiales cuyo lugar de origen es muy distante. Estos materiales se caracterizan por presentar falta de angulosidad tan redondeadas debido al desgaste por el transporte como en el caso de las piedras bolones, gravas, limos y arenas, llegando a la desintegración final, que es la arcilla. La arcilla también se divide en dos tipos. La arcilla propiamente dicha, ¿no es cierto?, que es arcilla un poquito más gruesa. En cambio, la arcilla coloidal son coloides que no son visibles a simple vista. Entonces, la descomposición final de una roca es justamente la arcilla coloidal. Ahora, los vientos. Los vientos pueden arrastrar partículas como sea la arena gruesa, limo o arcilla. Este tipo de arrastre pueden depositar partículas a muchos kilómetros del lugar de origen, presentando diferentes características del material del entorno. Generalmente las arenas depositadas que sea en un cierto lugar tienen colores diferentes, ¿no? Puede ser rojizo, amarillento, cosa que no coincide con el material que abunda en el lugar. Esos son depósitos debido al viento. Entonces, dos tipos de suelos deben su formación a las rachas del viento. Constituido por una mezcla uniforme de arenas finas cuarzosas y algo feldespáticas, y limos texturados en forma abierta y algo cohesiva. Tienen algo de plasticidad, son los loes. Y los médanos son aglomeraciones de arena suelta que fue arrastrada por el viento a poca altura, y lógicamente son un poquito más grandes que los loes, y que se vio detenida por algún obstáculo natural del terreno, formado generalmente por arenas cuarzosas y algo de mica. Esas son las características que forman justamente el transporte del viento.
Suelos coluviales. Los depósitos son depósitos de suelos que deben su formación a la acción del transporte de la gravedad. Bueno, también podemos hablar de los suelos orgánicos, como decía hace rato. Se forman casi siempre in situ y muchas veces la cantidad de materia orgánica, como ser humus o material descompuesto. En algunos casos relacionados con material inorgánico, están a veces mezclados con eso. Por eso es muy importante cuando se hace un estudio decir si tiene materia orgánica o no tiene, porque, como le digo, si tiene un suelo inorgánico mezclado con material orgánico, entonces a veces produce cambios volumétricos con cambios de humedad. Por eso hay que tener mucho cuidado en expresar la parte orgánica. Y hay que hacer una prueba, pues realmente si es orgánico o no es orgánico, ¿no? Los mecanismos de ataque pueden dividirse en dos grupos. Desintegración mecánica se refiere a la interperización de las rocas, agentes físicos como la temperatura, congelación del agua, efectos de organismos, plantas, etc., hasta llegar a su descomposición final, que son las arenas, limos y en algunos casos arcilla. Ahora, este fenómeno de exfoliación, ¿qué es la exfoliación? Por ejemplo, como decíamos hace rato, si está una roca sometida a alta temperatura, hay cambios, ¿no es cierto?, del valor de la dilatación. La parte superior está en mayor dilatación y por consiguiente produce un requebrajamiento en la parte superior de la roca. Entonces salen como astillas. A ese fenómeno se llama también exfoliación. O ahora sí, una piedra impacta, produce esa ruptura, también eso es exfoliación. Entonces, generalmente esto se debe a la dilatación y contracción que causa el Sol, tanto con la temperatura como el enfriamiento. ¿Ah? ¿Y esa foto de perfil será? Después tenemos la descomposición química. Fuera de broma. A ver. Hola, ¿me escuchan? Estaba así flotando y cantando. Compañera Rosario, tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, ingeniero. Ya. Ahora hablamos de la descomposición química. Es la acción de agentes que atacan a las rocas modificando su constitución mineralógica y química, como ser la oxidación. Por ejemplo, ¿qué es la oxidación? Simplemente, ¿no es cierto?, el contacto, ¿no es cierto?, el agua. O sea, la oxidación no es más que ¿cómo lo puedo decir? El hidrógeno y el oxígeno es agua. Si eso tiene contacto, por ejemplo, con hierro, entonces pues, se forma justamente óxido de hierro. Si es con aluminio, óxido de aluminio, en fin. Entonces es un elemento que produce justamente por contacto y hay un efecto químico en este caso. Como es la oxidación, la hidratación. ¿Y qué es la hidratación? La hidratación, por ejemplo, supongamos, si yo tengo sal, está en estado sólido, ¿verdad? Eso se llama anhidro. Cuando está en estado sólido se le llama anhidro, que no está con agua. La sal. Estoy suponiendo la sal, puede también otros elementos lo mismo, sino para que me entiendan mejor el ejemplo. La sal cuando está en estado sólido es sal anhidro. Si esa sal le pongo en el agua, se convierte en salmuera. Eso se llama sal hidratada. Está en estado líquido. Pero si le quito el agua, entonces va a quedar otra vez sólido. Ese efecto produce justamente la descomposición química. No solamente ocurre con la sal, puede ocurrir con otros elementos químicos, ¿no es cierto? Puede ser, qué sé yo, aluminio, todo. Por eso en el agua hay diferentes elementos químicos, ¿no es cierto?, que están contenidos en el agua. Por eso es importante, cuando se consume agua, hay que tener un análisis químico, ¿no es cierto?, qué elementos químicos tiene justamente el agua que estamos tomando. Por ejemplo, el agua puede tener yodo, puede tener cadmio, puede tener, en fin, diferentes elementos. El flúor, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como si yo tengo agua
y tenga exceso de flúor, ¿qué ocurre? Lógicamente, si ustedes ven una pasta de dental, dice, ¿no es cierto?, contiene flúor, pero el flúor hasta un porcentaje es beneficioso para la dentadura. Pero si tiene exceso de flúor, produce la caries, es decir, la dentadura le convierte en amarillo y parece que estuvieran como si tuvieran todos los dientes podridos. Es el efecto de flúor en el agua. Ahora, ese flúor, para poder sacarle el exceso de flúor para hacer agua potable, ¿qué hay que hacer? Poner en un estanque, ¿cierto?, el agua que se va a tomar, se pone huesos de vaca, o sea, huesos de animal. Eso tiene calcio y eso reacciona químicamente y anula el efecto del flúor. Entonces, ese agua ya se pasa a otro estanque en el cual se echa cloro y ya está listo para consumirlo. El cloro no es más que un desinfectante. Eso, o sea, pero si eso lo convertimos en sólido otra vez, justamente se va a convertir en flúor, pues, ¿no? O sea, te estoy queriendo decir de que el agua es un elemento que descompone a todo elemento que existe en la Tierra. El agua es el disolvente más grande de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, por eso es importante, ¿no?, ya que tocamos el tema, saber qué tipo de agua estamos tomando. Santa Cruz, por ejemplo, está casi al límite de no ser potable, porque tiene gran porcentaje justamente de óxido de hierro. Si después de un tiempo agarran ustedes una cañería y meten el dedo, van a ver que sale una cosa rojiza, ¿verdad? Pero si ustedes ven un vaso de agua, no se ve nada. Por si embargo, pues tiene algo de contenido de óxido de hierro. Y así hay muchos elementos químicos que, por ejemplo, si en el agua le falta yodo, ¿qué va a pasar? Eso actúa con la glándula pituitaria, es decir, que va a tener, hablando vulgarmente, ¿no?, el bocio o el coto que le llamamos. Justamente eso causa la enfermedad del creatinismo. O sea, produce bocio, produce, claro, producto, digamos, de falta de yodo es dañino. Exceso también hace daño. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que el agua es uno de los elementos disolventes más grandes de la naturaleza. Entonces, para tomar agua, por ejemplo, no solamente hay que hacer inclusive como ingenieros, para que hagan ustedes un edificio o algo, una obra muy importante, hay que hacer un análisis físico-químico. Entonces ahí van a ver cuánto es su pH, cuánto es si tiene carbonatos, si tiene, en fin, los diferentes agentes, ¿no es cierto?, que no debe tener el agua para utilizar en el hormigón. Si tienen sulfatos muy altos, ¿qué va a pasar? Lo va a desintegrar la roca a largo plazo. Entonces, si está sometido a la humedad, entonces hace que la humedad pase y le haga daño a la armadura, al acero. Entonces, no es nomás agarrar cualquier agua y amasar el hormigón. No. Sí, seguramente ustedes, cuando lleguen a la materia de tecnología de hormigón, van a ver la calidad, ¿no es cierto?, de química que tiene que tener el agua de amasado del hormigón. Es importante. Igualmente, para consumo de agua también hay que hacer un análisis físico-químico y además bacteriológico. El análisis bacteriológico es fácil. O sea, si hay bacterias que hace usted lo hierve, el agua se lo toma, no pasa nada. Pero si tiene descomposición química, o sea, composición química en el agua, eso es grave. Eso no podemos sacarlo. Por eso, bueno, ustedes como ingenieros seguramente van a dotar de agua potable a las poblaciones y ustedes tienen que hacer ese análisis físico, químico y además bacteriológico. Tienen que reunir ciertas condiciones, ¿no es cierto?, naturales que debe tener el agua para ser consumido. Lo mismo que mucha gente nos engaña. Dicen agua mineral, ¿no es cierto? Pero agua mineral no, tiene otros componentes químicos diferentes al agua potable común que tomamos.
tiene algunas composiciones más químicas que tiene que tener para que sea agua mineral. Pero acá cualquiera agarra, ¿no es cierto?, del grifo y lo hace el doble osmosis, ¿no es cierto?, y lo purifica y lo vende por agua mineral, y no es así. Entonces, o sea, la naturaleza, ¿no es cierto?, tiene mucha importancia, especialmente en hormigones. Tienen que saber, si van a hacer una obra importante, hacer su análisis de agua. Si van a dar agua potable para consumo humano, también tienen que hacer su análisis físico-químico, por lo menos la parte elemental. Ya. Entonces, ahora estamos hablando de la descomposición mecánica, decimos, ¿no es cierto?, que también hay otro efecto que se llama exfoliación, o causa de la dilatación, contracción a causa del sol. Esta exfoliación es un efecto más que todo debido a la temperatura. Después tenemos descomposición química, con lo que ya hablamos ahora, que es hidratación, que es la carbonatación. Muchos hablamos de la lixiviación, ¿qué es un lixiviado? Por ejemplo, el vertedero, ¿no?, el residuo sólido que llamamos comúnmente basurero, produce lixiviados, la descomposición de la parte orgánica, ¿no es cierto?, que es dañino para la salud, y son muy contaminantes para las aguas freáticas o para las aguas que podemos consumir, los lixiviados. Entonces, por eso todo esto puede venir también incluido en los elementos que estamos usando, como sea arena, limos y arcillas. Ahora también, bueno, debido al tamaño de las partículas, nos permite también clasificar qué tipo de elementos son. En este caso, por ejemplo, esta nomenclatura que estoy usando es de la norma ACTM. Por ejemplo, ¿cuándo se consideran gravas? Cuando el diámetro varía de 720 milímetros hasta 2 milímetros, esas son gravas. Si las partículas son de 2 milímetros a 0.05 de diámetro, se considera arenas. Limos son de grano fino de poca plasticidad, puede ser orgánico o inorgánico, con diámetros de 0.05 a 0.005 milímetros. Y las arcillas, partículas sólidas con diámetros menores a 0.005 milímetros. Además, ¿no es cierto?, hay otras arcillas que son mucho más finos, eso se llaman arcillas coloidales, y tienen plasticidad y tienen cohesión. Bueno, aquí un poquito vamos a redundar sobre las arcillas. La arcilla, la estructura de la arcilla es totalmente diferente a la estructura de la arena o de la grava. La arcilla, para que tenga cohesión y tenga plasticidad, tiene, ¿cómo le puedo decir? A ver, vamos a explicarle. Una partícula de arcilla tiene carga positiva y carga negativa. Es un dipolo. Y el agua también es un dipolo. Tiene carga negativa y positiva. Pero resulta que cuando están junto el agua y la arcilla, están dispuestos en signos contrarios. Entonces está positivo con negativo. Entonces, por eso, justamente por la ley de Coulomb, ¿no es cierto?, las de igual signo se atraen y de signos de igual signo se repelen. Y justamente ese elemento de atracción molecular que existe es lo que le da a la arcilla la propiedad de plasticidad y cohesión. Si ustedes quieren dar una forma a la arcilla, ¿no es cierto?, van a dar cualquier forma que quieran. Pero si ustedes le echan agua a la arena o al limo, se desintegra. No hay atracción entre partículas, justamente porque no tiene esa
esas cargas eléctricas, ¿no es cierto?, que tienen cargas positivas y negativas. En cambio, la arcilla tiene. Por eso cuanto más sea fino la arcilla, tiene mayor atracción, por eso es más cohesivo y más plástico. En cambio, en los suelos, como ser arena y limo, no tiene esa cualidad. Por eso, cuando uno, supongamos que están haciendo un edificio y colocan, ¿cierto?, como suelo de sustentación una arena, entonces con la presión que está ejerciendo la obra, inmediatamente sale el agua y se produce un asentamiento rápido. Eso se llama asentamiento ordinario. ¿Por qué? Porque no hay nada que le retenga el agua para que sea expulsada de los poros, sale fácilmente por la presión que hace la carga. En cambio, las arcillas no ocurre así. Como las arcillas tienen atracción molecular eléctrica, ¿no es cierto?, como estaba hablando de cargas positivas y negativas, entonces se agarran, se pegan entre ellas. Y por tanto, ¿no es cierto?, el asentamiento de ese edificio va a ser a largo plazo. Y por tanto, ese asentamiento va a ser gradual, permanente. A ese asentamiento se conoce como consolidación. Eso vamos a ver en suelos 2. Para que se den idea, la torre de Pisa, todo el mundo ha visto, ¿verdad? Está inclinada una torre que tiene más de 500 años, creo. Porque justamente a un lado tiene una capa de arcilla de mayor altura que en la otra y por tanto tiene una inclinación que hasta ahora no han podido solucionar. Porque es un asentamiento gradual muy lento. Eso es lo que hay que cuidarse cuando se hacen estructuras grandes. Peor todavía si son estructuras que van a vender como condominios, por ejemplo, que pagan los 20 años. Y estas deformaciones debido a ese problema aparecen a largo plazo, no aparecen en el instante. La deformación por asentamiento, por consolidación, puede ocurrir en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, etc. Va apareciendo permanentemente y es un efecto gradual muy lento y que va causando problemas cada año. Por eso cuando se hace una vivienda a largo plazo, preferible transferir las cargas a otros estratos de mejor calidad para que no haya ese tipo de formación por consolidación. En cambio, las arenas no, se van a deformar, pero rápidamente. Es muy diferente hablar de arcilla que de suelos granulares, como en este caso la grava o la arena. El limo también es intermedio entre, es ambivalente, como digo, ¿no es cierto? Está entre intermedio. Cuando el limo está confinado, ¿no es cierto? Confinado significa de que está al medio de algo, ¿no es cierto? Entonces va a funcionar bien. Pero si está expuesto a la intemperie, es abrasivo, o sea, es un material que se puede ir con la velocidad del viento o también con el agua se disgrega, no hay nada que les retenga, porque las partículas son todas del mismo tamaño, no tiene esa atracción molecular como el caso de la arcilla. La arcilla, en cambio, llueve, no pasa nada, se va a escurrir, pero poco. Entonces, por eso hay que tener cuidado de utilizar ese material, por ejemplo, en las viviendas o en los taludes. Nunca hagan un talud de limo, porque cuando llueve se va a ir, se desmorona. Bien. Eso. No sé si me están entendiendo, si tienen preguntas pueden hacer. Hola. Pero ¿cuáles eran los 2 tipos de arcilla? Disculpe. Perdón. ¿Cuáles eran los 2 tipos de arcilla? No le copio bien. Un poquito más fuerte, por favor. ¿Cuáles eran los 2 tipos de arcilla, ingeniero? Dos tipos de arcilla. Ya, la arcilla, vamos a adelantarnos un poquito para que le haga ver la escala. A ver, vamos a ver, un ratito. Para que tenga ideas, justamente las arcillas
se puede ver, a ver, veremos esto para que les responda a usted lo que me está preguntando. ¿Ya? Por minerales constituidos de la arcilla. Están conformados por diferentes tipos de materiales, ¿no es cierto? Minerales, perdón, principalmente silicato, que se encuentran en las rocas ígneas y rocas metamórficas. Por descomposición química llegan a su punto final, que es la arcilla. Los grupos de minerales más abundantes en la naturaleza que forman la arcilla son silicatos. Son los feldespatos, la mica, cuarzo, serpentina, clorita y talco. Es el primer grupo, que son los silicatos. Luego el segundo grupo es el óxido. Son la hematita, la magnetita y la limonita. El tercero sería carbonatos, como es la calcita y la dolomita. Los sulfatos son anhidrita y yeso, lo que conocemos como estuco, ¿no es cierto? Eso, entonces son los sulfatos. El estuco es una arcilla. Entonces, el comportamiento mecánico depende de las propiedades mineralógicas. Principalmente las arcillas están conformadas por silicatos de aluminio hidratado, silicato de magnesio, hierro y otros. Forman las siguientes estructuras cristalinas, es decir, molecularmente las arcillas conforman, por ejemplo, ¿no es cierto?, la estructura alumínica, que es un átomo de aluminio rodeado por 6 átomos de oxígeno. Eso es la estructura alumínica. La otra estructura conocida es la estructura lámina silícica, que es un átomo de silicio rodeado por 3 átomos de oxígeno. Este tipo, digamos, de estructuras es la mayor cantidad que existe en la naturaleza. La estructura alumínica y la estructura silícica. Bien, entonces, ahora, ¿cómo reconocemos a la arcilla? La actividad de la superficie de los suelos. Por ejemplo, la superficie de la partícula sólida de la arcilla posee una gran carga eléctrica. Depende de las características mineralógicas. La actividad física y química resultante de esta carga superficial constituyen la llamada actividad de la arcilla y se clasifican lo siguiente. Justamente por esta formulita que es de Shepton, nos permite ver si la arcilla es inactiva, normal o muy activa. Entonces, esta es una propiedad del índice plástico que ustedes lo van a hacer en laboratorio, el índice plástico. Se hace mediante un ensayo que se llama límites de Atterberg. Entonces, esta fórmula dice, este nos va a dar el tipo de actividad. Entonces, tenemos el índice plástico dividido entre el porcentaje a las partículas menores a 0.02 milímetros. Entonces, si ese valor está menor a 0.75, quiere decir que es una arcilla inactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la deformación va a ser mucho menor que las otras. Ahora, si está dentro del rango de 0.75 a 1.25, entonces quiere decir que esos son normal. Va a haber mayor deformación en este tipo de arcillas. Y si son activas, entonces tienen mayor acción, digamos, ¿no es cierto?, de la actividad. Por ejemplo, si vemos aquí, no sé si conocen ustedes, ¿conocen el caolín? Hola. Bueno, les voy a explicar qué es caolín. Seguramente ustedes tienen, bueno, en todas partes tenemos, ¿no es cierto?, inodoros, tenemos lavamanos, en fin, todos los platos donde comemos, que le llamamos porcelana, es justamente de origen caolinítica, es una arcilla, ¿no? Caolinita se llama la arcilla, que tiene justamente una actividad que está entre 0,4 a 0,5. Entonces, este material no es tan deformable cuando cambia de humedad. En cambio, los otros materiales tienen bastante cambio, por eso no se utiliza en la cerámica. Entonces, ustedes pueden utilizar un caolinita que esté entre rango de 0,4 a 0,5 su actividad. Estos son todos los... es decir, la caolinita se utiliza en la industria de la cerámica, ¿no es cierto?, de platos,
inclusive tienen todo lo que es de cocina, en los baños, ¿no es cierto?, los inodoros, las jaboneras. Después en la parte eléctrica también tenemos los aislantes eléctricos también. Ahora en los cables de alta tensión también, no sé si han visto donde se amarra el cable para que no pase la corriente, ¿no es cierto? Eso no es más que un elemento fabricado de caolín, alta temperatura. No pasa la corriente. Entonces, tiene mucha... también se utiliza en cosméticos. Y bueno, entonces la caolinita tiene mucha acción industrial. Es porque si yo someto, digamos, hago supongamos una jarra y lo voy con una cierta humedad, pero lo voy a secar, no va a cambiar mucho de volumen porque no se va a deformar, justamente porque tiene poca actividad, tiene apenas 0,4 a 0,5. En cambio, la higuita ya tiene 0,5 a 1, mayor deformación. Y la momozilonita, que generalmente, no sé si alguien conoce, en nuestro medio conocemos también como la bentonita. Es una arcilla momozonítica que tiene una actividad de 1 a 7. Es decir, con el agua cambia totalmente su volumen y es muy deformable, entonces no se utiliza para hacer nada de cerámico. Él se utiliza más que todo en la industria petrolera, en la industria de perforación de pozos, para cosméticos, medicinas, en fin. Las arcillas tienen mucho uso industrial. Entonces, debido a este fenómeno, el comportamiento físico mecánico de las arcillas varían y tienen singular importancia en su utilización. Justamente en la próxima clase les voy a hablar del uso, no está en el tema, pero les voy a hablar las virtudes que tiene justamente el uso de la arcilla en la vida cotidiana de las personas. Y justamente era la industrialización, el uso de las arcillas de mejor acabada, ¿no es cierto? Justamente dio siempre la calidad, digamos, ¿no es cierto?, del crecimiento de la civilización. Por ejemplo, ahora, para que tengan idea, muchos de ustedes seguramente tienen una dentadura, ¿no es cierto?, que se yo, forrada o tapada con, como lo llaman, con porcelana, que lo llaman. ¿Eso qué es? Arcilla. O sea, los chips, los circuitos integrados, todo eso se hace de arcilla. Porque es un elemento tan fino, ¿no es cierto?, que llega a moler, entonces no deja vacíos. Entonces, para hacer una placa, por ejemplo, de un circuito integrado, necesitan una placa que sea perfecta, que no tenga oquedades. Entonces, esto tiene mucha importancia en la utilización en la industria actualmente. Y siempre, ¿no es cierto?, el mejor desarrollo de una cerámica indica que el pueblo estuvo bastante desarrollado y tiene su utilización práctica en la vida diaria. Bien, entonces quedaremos acá, jóvenes. La próxima clase, repito, no es una clase